Deme un segundo. Sí, claro. Ajá, deme un segundo. Y vamos a esperar unos 2 minutos, Carolina. 2 minutos, iniciamos. Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade de la Cultura Precolombina. Es un placer tenerlos a ustedes de nuevo acá, como todas las tardes miércoles que estamos realizando estas actividades por medio digital. Ya hacerles un llamado a tener prudencia y a poder conservarse en sus hogares para poder evitar el contagio y mantenerlos entonces en la línea de trabajo o de teletrabajo. Mediante estas conferencias ayudamos a que esto pueda ser posible y poder estar comunicándonos con investigadores del calibre de la doctora Graciela Alcántara Salinas, que ella es investigadora del Colegio de Postgraduados del Campus Córdoba en Ciudad de México. Ella hoy nos va a hablar sobre la inclusión de los saberes tradicionales en la creación de materiales didácticos para el monitoreo y conservación de las aves en localidades en Oaxaca y en Veracruz, en México. La doctora Alcántara, ella tiene un posgrado, un postdoctorado del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Red de Ecología y Patrimonio Biocultural de CONACYT, doctora en etnobiología por la Universidad de Kent de Canterbury en el Reino Unido, maestría en Ciencias de la Biología Animal por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es bióloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Su interés en la investigación se ha centrado en los estudios etnobiológicos y bioculturales aplicados al turismo rural, etnoturismo y turismo de la naturaleza, así como estudios de sistematización, transmisión y etnoclasificación de los saberes ecológicos tradicionales para promover la conservación de la riqueza biocultural y la promoción del desarrollo sustentable en México. Y también ha hecho estudios de la biodiversidad de México con énfasis en los vertebrados terrestres, especialmente las aves. Bienvenida, doctora Alcántara, y bienvenida aquí al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, y le agradecemos su participación en esta conferencia. Adelante, doctora. Sí, buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. No sé si me están viendo en la cámara, pero ya estoy aquí con la presentación y aparezco como Jaime. No pude configurar. Disculpe. Interesante, pues agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí que me hayan permitido este espacio. En verdad, muchas gracias. Y bueno, voy a continuar, voy a iniciar la presentación. Ya hicieron la mención del título y voy a hablar un poco de lo que he trabajado en los últimos años, mi experiencia como etnobióloga en este país. Si hay algún problema, por favor me indican porque no estoy viendo a nadie y solo estoy compartiendo mi pantalla. Espero que todo esté bien. Sí, entonces, adelante. Bueno, nosotros le indicamos, puede seguir, le avisamos cualquier cambio. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí antes de hablar un poco de esta inclusión de los saberes tradicionales para los materiales didácticos, quisiera un poco hablar acerca del contexto en el que nos encontramos en México en cuanto a riqueza biológica. Y bueno, aquí hemos estado siendo considerados como el 5º lugar mundial, más o menos entre el 4º y el 5º mundial en cuanto a la biodiversidad, y en especial, bueno, nuestra Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, pues es la que nos provee, nos plasma toda esta información a nivel nacional, y quien está controlando muchísima de esta información. Es un orgullo tener a CONABIO aquí en México. Y bueno, un poquito hablando aquí de los números, en biodiversidad, pues tenemos el número 11º en cuanto a riqueza de aves,
número 5 en angiospermas, plantas con flores, 24,000 especies más o menos. El número 5 en anfibios, 376 especies. El número 3 en mamíferos. Tenemos considerado el número 2 en especies en reptiles, 864, aunque consideramos que nos estamos peleando muy, muy cercanamente con Australia. Por el primer lugar, pues donde aquí, en el lugar donde me encuentro, en las altas montañas de Veracruz, están describiendo especies nuevas de reptiles. Entonces, estamos peleando muy duro con Australia, o considero que podemos incluso ser también primeros. Y tenemos 2 ecosistemas más o menos aquí representados en todo el país, casi todos los biomas también del mundo. Y aunado a esta riqueza biológica que tenemos en nuestro país, pues tenemos esta riqueza cultural también que nos caracteriza en el mundo. Y bueno, la evidencia más clara, digamos, de estas culturas, o una de las evidencias, es el número de lenguas que tenemos originarias en el país. Y aquí les muestro un poco un mapa de lo que maneja también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que pues se refiere precisamente a todo este estudio de nuestras familias lingüísticas, de nuestras variantes lingüísticas. Y bueno, aquí en el país tenemos, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí tenemos en estos colores representadas las 11 familias lingüísticas que están en el país: Álgica, Yutunagua, la Cochimbi-Yumana, los seris, los otomangues, los mayas, los totonacos, tepehua, la tarasca, la mixezoque, la chontal de Oaxaca y la guave. Son los 11 familias lingüísticas que aquí más o menos están representadas en el país. Esta es una de las familias más distribuidas, digamos, en el país, que es la Yutunagua, de la familia, bueno, la lengua nahua, que está muy distribuida en todo el país. Y aquí tenemos que en total hay 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas, aunque aquí el INALI les ha decidido llamar como agrupaciones lingüísticas, y que cada una de ellas puede tener una diversidad, una diversificación muy interesante dentro de ella, de esta misma agrupación. En el caso, bueno, particularmente de los zapotecos, que yo he estado trabajando en los últimos años, y cuicatecos, pues hay una diversidad o una variación entre una zona y otra. Entonces, digamos que los zapotecos del norte son muy diferentes a los zapotecos del sur, en el estado de Oaxaca. Entonces, por eso se considera que hay, no solo son estas 68 agrupaciones, sino con esta diversificación se considera que hay aproximadamente 364 lenguas diferentes derivadas de estas mismas agrupaciones lingüísticas. Entonces tenemos un país pues altamente rico en lenguas también, una alta diversificación de culturas en todo el país, de norte a sur, de nuestro territorio nacional. Y pues estamos considerando que México pues es un país rico en esta parte biológica y cultural, o rico en bioculturalidad también. Entonces, aquí tenemos que, digamos que de estas 68 agrupaciones lingüísticas, o las 364 agrupaciones lingüísticas o lenguas, sumadas a estos 2 ecosistemas que tenemos en el país, pues más o menos nos da estos números de personas, 25 millones de personas que tienen ya una lengua originaria, más las personas que viven en las zonas rurales y más las personas que vivimos en las ciudades. Pues es un cúmulo de información interesante que se va generando en cada una de las localidades de norte a sur de nuestro país. No importa si es en las ciudades, también existe un conocimiento local, un conocimiento tradicional que es derivado de muchos años también en esas localidades, en esas áreas, y que todos estos mexicanos, digamos, unidos con esta diversidad de ecosistema, pues somos unos manejadores de los ecosistemas que ha sido durante muchos años el que se ha mantenido. Esta interacción humano-biodiversidad pues es más o menos fruto de, bueno, en términos generales a nivel mundial, pues tenemos que la última, digamos, separación con el ancestro común de los homínidos y que nos relaciona con los chimpancés fue hace 6 millones de años. Y más o menos se considera que el origen
de estas lenguas que van a propiciar como este conocimiento, la manera en cómo se va compartiendo este conocimiento es una revolución completamente cuando aparecen las lenguas, la diversificación de lenguas, que se da hace 250,000 años más o menos, y que esto pues ha permitido esta comunicación y este aspecto cognitivo que han mantenido los humanos, pues ha permitido que esta interacción con su ambiente pues ha hecho que se puedan hacer verdaderos laboratorios genéticos en donde se han intercambiado plantas silvestres y plantas domesticadas, y que todo esto está basado pues en un conocimiento tradicional, ¿no? Este conocimiento que se va transmitiendo de una forma muy particular en cada una de las localidades. Entonces, para eso quisiera comentar que este conocimiento tradicional, pues no solo versa en el aspecto de plantas, ¿no? Sino también en todo lo que le rodea a los seres humanos que están interactuando en un cierto medio, con ciertas particularidades, ¿no? Entonces, no solo la parte viva, sino también las montañas, las estrellas, las nubes, todo lo que implica estar inmerso en un ambiente particular. Entonces, ese conocimiento tradicional, tenemos que, de acuerdo a estos autores, Ellen y Harris en el 2000, hacen una descripción muy interesante de cómo es que tenemos este conocimiento tradicional o cómo es que prevalece este conocimiento tradicional, también conocido como conocimiento ecológico tradicional o Traditional Ecological Knowledge en inglés, ¿no? Que es una búsqueda, se hace TEC y ahí se encuentra muchísima información relacionada con el TEC. Y estos autores mencionan que hay 10 características importantes en el conocimiento tradicional y aquí voy a mencionar algunas, ¿no? Este conocimiento tradicional es enraizado y generado por la gente que vive en un lugar particular. ¿Sí? Si es en la montaña, aquí estoy poniendo una imagen en el mar, ¿no? Si es cercano a lugares con cuevas, si es una selva, si es un desierto, está enraizado y generado en este lugar particular, ¿no? Y como decía, el origen de las lenguas, pues realmente es una revolución completamente al desarrollo de nuestro cerebro y de nuestra cognición, porque es justamente este conocimiento tradicional que se va transmitiendo en forma oral, y también a través de la imitación y la demostración, ¿no? Entonces, el papá le dice al niño, a ver, tienes que tomar así a las cactáceas y las vamos a comer, ¿no? Aquellas plantas con espinas. Entonces, hay que tener un conocimiento muy claro de cómo manejar, por ejemplo, estas especies, ¿no? Otra característica es que la consecuencia el conocimiento tradicional es la consecuencia de la relación que se tiene con esta biodiversidad en el día a día, el cual es constantemente reforzado por la experiencia, el ensayo y el error. Es decir, que el conocimiento tradicional es como la materia, se transforma constantemente, se transforma, se va adaptando a las circunstancias, incluso en estos momentos de cambio social y de pérdida de biodiversidad, pues hay una parte ahí de resiliencia interesante y de adaptación, ¿no? Y constantemente se está reforzando o se está transformando. Y otra característica es que es holístico e integrativo, quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de estar considerando no solo un aspecto que nos interese de nuestro medio, sino el conjunto en sí, ¿no? Decía yo hace un momento, desde las estrellas hasta los elementos que están en el suelo, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea es holístico e integrativo. Y bueno, una manifestación importantísima de este conocimiento tradicional, o el ejemplo más claro de esta transmisión del conocimiento tradicional, pues es que en México nos hemos vuelto pues centros de origen de alimentos que están en todo el mundo, ¿no? Hemos domesticado el maíz, el frijol, la calabaza, el jitomate, diferentes variedades de chile, el manejo de cactáceas es muy interesante en el país, de magueyes, de agaves y nopales, pues es único, ¿no? En el mundo. Entonces, y todo esto pues es derivado precisamente de este conocimiento y de estos millones de años o miles de años que han pasado de evolución constante entre el medio y el desarrollo cognitivo de los diferentes grupos humanos que se desarrollan en el país. Aquí me gusta mucho mencionar este ejemplo, que el conocimiento tradicional es
es tan importante, es tan vital como mantenerlo y transmitirlo, como este ejemplo, ¿no?, de los hongos comestibles, en donde el conocimiento tiene que ser muy preciso, muy exacto, porque de otra manera, pues puede llevar a la muerte a los miembros de un miembro o varios miembros de una determinada familia, casos que se han dado en el país, donde precisamente pues ya se pierde el conocimiento, por alguna razón hay alguna confusión, y entonces pues las personas ingieren hongos que no son comestibles, y ese es el mejor ejemplo del que el conocimiento tradicional, pues si no lo tienes muy preciso, pues puedes arriesgarte en este sentido, ¿no? Entonces decía hace un momento que esta característica de tener el conocimiento tradicional, de mantenerlo, implica también a través del uso de la lengua el saber cómo vamos clasificando o el utilizar ciertos léxicos para decir cómo voy a nombrar las cosas que rodean mi mundo, ¿no? Cómo las voy a ordenar. Y aquí Mitten nos comparte, bueno, estoy poniendo aquí una frase de Mitten que dice que la clasificación del mundo natural es un proceso de la cognición humana que ha evolucionado para reducir la información requerida en la toma de decisiones acerca de la extracción y manejo de los recursos naturales. Pero yo diría que no solo de los recursos naturales, como les mencioné hace un momento, ¿no?, sino también de aquellos que no son precisamente naturales, ¿no? Está todo lo que lo rodea al ser humano está inmerso en este sistema en donde tenemos que nombrarlo, en donde tenemos que clasificarlo para poderlo conocer, ¿no? Esto es, decía yo, derivado de muchos años de interacción. No es que el papá le diga, ve a traer el volumen 2 del uso de las plantas o del uso de los animales, insectos comestibles, no sé. Esto se va transmitiendo, este conocimiento pues es, para mí es oro puro, es algo que debemos, es parte de nuestro patrimonio que tenemos que conocer y conservar. Entonces, para hablar un poquito de esta relación entre lo que es el conocimiento tradicional y estos sistemas de etnoclasificación, nada más voy a mencionar aquí hay algunos conceptos que se considera una categoría, que es aquello, precisamente es como aquella entidad y aquella estructura, aquel ente, ¿no?, que se puede tener de una manera física, y que este ente tiene una categoría lingüística, una categoría léxica, en donde le vamos a designar cierto nombre, ¿no? Y entonces estas categorías son aquellas entidades creadas por la mente humana basada en la diversidad de experiencias, la cual se concibe por medio de la agrupación de objetos que comparten atributos de similitud y diferencia. Entonces, aquellas categorías que son similares van a poderse clasificar, que es como el otro concepto, que es la manera en que las categorías están arregladas entre sí y la forma en cómo cada cultura particular promueve estos patrones de relación, ¿no? Eso es entonces el estudio de los sistemas de etnoclasificación o las etnotaxonomías, también conocido, ¿no? Entonces, esto es parte, decía yo, de los aspectos cognitivos de las sociedades en los diferentes lugares, ¿no? En este caso, bueno, voy a hablar ahora particularmente el caso de los zapotecas de San Miguel Tiltepec y de los cuicatecos de San Juan Teponaxtla en Oaxaca. Aquí está nuestro país, México. Esto es Oaxaca y este es el puntito que estoy representando en este cuadro, en donde se encuentra aquí San Juan Teponaxtla y San Miguel Tiltepec. La distancia entre estos dos puntos son 45 kilómetros en línea recta y ya son lenguas completamente diferentes, ¿no? El cuicateco de San Juan Teponaxtla es muy distinto al zapoteco, aunque son o pertenecen a la misma familia otomangue, pero son lenguas completamente diferentes, ininteligibles, que se dice que no se entienden entre unos y otros, ¿no? Y bueno, para continuar, les quiero comentar cuáles eran mis preguntas de investigación cuando yo inicié este trabajo en ese momento para mi maestría y bueno, ahora después para el doctorado.
bueno, tenía muchas preguntas y solo aquí, bueno, voy a enfocarme a estas dos, que me interesaba saber cómo eran las agrupaciones de las aves entre estos dos grupos originarios y cómo era justamente este conocimiento tradicional de las aves, sus usos en términos materiales y en aquellos inmateriales a través de su simbolismo, ¿no? En su vida diaria de estas personas. Para esto hicimos un estudio de las aves en el sentido estricto de la biología, ¿no? Con todas sus técnicas y sus métodos que se van utilizando como biólogos, haciendo censos en conteos por puntos y captura de aves con redes de niebla en todos los tipos de hábitats que se encontraban tanto en San Juan Teponaxtla como en San Miguel Tiltepec, en esas dos localidades. Entonces, bueno, como decía, esto fue un estudio pues netamente ornitológico en donde teníamos que hacer mediciones, a pesar los individuos, a llevar ciertas bitácoras de información que nos pudiera permitir ideas acerca de las poblaciones de estas especies. Y bueno, aquí como pueden ver, también involucrando a las personas de las localidades para poder trabajar con nosotros más adelante, ¿no? Y acerca de cómo obtener el conocimiento tradicional, bueno, hemos utilizado diversas técnicas y métodos de la antropología, de la biología y de la etnobiología, principalmente la observación participativa, estar trabajando con ellos, estar viviendo con ellos y pasando largas temporadas de campo con ellos. Y bueno, las diversas técnicas de entrevistas, aquí utilicé al menos 6 tipos diferentes de entrevistas y dominios culturales, entre otras técnicas que voy a ir comentando en un momento. Y bueno, también una de las prioridades que yo tenía dentro de mi trabajo era justamente mantener este diálogo de saberes con las personas, en donde yo estaba obteniendo información, pero a la vez también ellos también proporcionaban información importante y entre estos dos conocimientos íbamos entrelazando estos diálogos de saberes, los conocimientos, digamos, desde la ornitología, nombres científicos, etcétera, y ellos pues con todo este conocimiento tradicional que versa en las aves, ¿no? Y todo lo que la gente sabe, los usos, los cuentos en la tradición oral, etcétera, ¿no? Todo esto se fue como entrelazando. Y bueno, ¿qué se encontró en estas dos localidades? Bueno, en San Miguel Tiltepec se registraron 227 especies, en San Juan Teponaxtla 209, en diferentes tipos de hábitats, como les había mencionado, selvas, matorral xerófilo, pino encino, bosque mesófilo, y se entrevistó en el caso de los zapotecos de San Miguel Tiltepec a 467 personas de 715, perdón, y en el caso de San Juan Teponaxtla registraron 209 especies, también en diferentes ecosistemas, y se trabajó con 312 personas de 375. Y bueno, entre todos los resultados, aquí les voy a mencionar que encontramos 4 diferentes maneras de agrupar a las aves en el caso de los zapotecos de San Miguel Tiltepec, que eran animales terrestres, entre ellos no solo las aves, sino otros animales también incluidos en esta categoría, animales nocturnos, que también se compartían estas mismas formas de vida o estas diferentes agrupaciones en los cuicatecos de San Juan Teponaxtla, también tenían una agrupación de animales terrestres, animales nocturnos, animales voladores, y entre paréntesis está la etiqueta lingüística que se utilizó en cada caso para cuicateco y para zapoteco. Y también en el caso de San Miguel Tiltepec, los zapotecos, teníamos una categoría de aquellas aves que vuelan alto, muy alto, los opilotes, las águilas, y en el caso de los cuicatecos teníamos una categoría exclusiva para animales acuáticos, otra para animales carnívoros. Entonces, eran como las principales agrupaciones que las personas reconocían para agrupar a las aves. Y aquí, bueno, estoy mostrando un poco del análisis que se hizo acerca de estas, les decía, etiquetas lingüísticas. Y, por ejemplo, no sé si se alcance a ver bien, pero aquí, por ejemplo, tengo una etiqueta que se llama PSIA,
que, bueno, es también una nomenclatura binomial como la científica, o sea que sería como el género, y Tsianiazgitsi, Tsiaruco, Tsianiagazo eran como los nombres para cada una, designados para cada una de las especies, y así se fue también construyendo las diferentes nombres que recibían estas 209 especies que reporté en el caso de San Miguel Tiltepec, de los zapotecos. Y aquí lo que encontramos es que este tipo de análisis se ha venido haciendo, o se venía haciendo en los últimos años, pero aquí pasaba algo muy curioso en el caso de mis análisis, en donde yo descubrí que, por ejemplo, esta categoría Xwi estaba también en otra, digamos, agrupación diferente a la vez, y lo que no me permitía hacerlo como jerárquico, sino que eran organizaciones muy diferentes a las que se habían descrito hasta este momento. Aquí está otro análisis, por ejemplo, de las palomas y de los loros. Todos son Diur, en el caso de las palomas, y Rilis en el caso de los loros, el caso para los zapotecos de San Miguel Tiltepec. Otras de las técnicas que utilizamos fueron los métodos fenéticos y en el análisis de escalamiento multidimensional y análisis de componentes principales. Y aquí estoy mostrando el análisis, por ejemplo, de estas agrupaciones que hacían en el caso de los zapotecos. Aquí resalto las características para ellos. Por ejemplo, el hombre estaba, en el caso de las características morfológicas, el hombre está aislado completamente del resto de animales en el caso de zapotecos, en tanto que para cuicatecos el hombre estaba agrupado con el mono por su semejanza morfológica, ¿no? En el caso de la serpiente, aquí estoy también mencionando, la serpiente estaba agrupada por los cuicatecos con los 100 pies y con los gusanos por esta forma, ¿no? Vermiforme. Y en el caso de la serpiente, aquí está, en el caso de los zapotecos, colocada o organizada o agrupada con el murciélago y con el pez por la característica de los dientes pequeñitos y filosos. Entonces, estos análisis nos permitieron ver, aparte del análisis estas etiquetas lingüísticas de las que les hablaba, nos permitieron observar que la agrupación o la manera en que cómo clasifican estos dos grupos humanos era de una manera multidimensional, y se propone en un artículo este modelo multidimensional de clasificación, en donde tienen grandes implicaciones acerca de los aspectos culturales e implicaciones en la conservación de las especies. Entonces, aquí es un poquito la visión de cómo es que explicamos este modelo, que es, las personas ven una especie, pero la relacionan a su vez con muchas otras especies de acuerdo al contexto o al propósito específico por el cual se le mencione. En el caso, por ejemplo, del hábitat que se comparte con estas especies en el bosque mesófilo de montaña, o por el comportamiento gregario en el caso de estas otras dos especies, y de esta manera se va como construyendo una serie de redes de interacciones en donde la clasificación no nos lleva a un solo elemento, sino también es como comprobar esta visión holística de la que les hablaba en un principio acerca de las características del conocimiento tradicional. Y bueno, una implicación importante de esta visión holística es, por ejemplo, que una de las prioridades para mí como bióloga pues, es la conservación de las especies. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, hay muchas especies de rapaces que están en algún estatus de protección, y que si yo quisiera proteger, por ejemplo, el Buteogalus salutarius, que es la águila negra, que es una especie en peligro de extinción, por la concepción que la gente le da o por la manera en cómo lo relaciona, cómo lo organiza en su mundo, yo no podría decir que un pjía, yegua o gazo en este caso, que es el águila negra, deba ser solo conservada porque es solamente ella. No podría ser, puesto que tendría que integrar a todas las demás pjías que están relacionadas con ella misma, ¿no? No podría yo solamente proponer, o no puedo proponer una estrategia de conservación para una sola especie. Tengo que proponer una estrategia de conservación para todos los pjías, todo este complejo cubierto de aves de presas. Y bueno, ¿qué pasa con los materiales didácticos y cómo se aplica este conocimiento tradicional? Bueno, pues en este caso aquí les estoy presentando este libro que
pues es parte de lo que es mi tesis, digamos. Para mí esta fue la manera en cómo entregué los resultados de mi trabajo en la comunidad de San Juan Teponaxtla. No entregué mi tesis, entregué este libro, porque era en español y porque además era mucho más práctico que entregar una tesis que era, o sea, mostrar todas estas gráficas, todos estos análisis, era menos práctico. Para mí era la mejor manera de retribuir a la comunidad. Y aquí estoy mostrando como 3 hojas aisladas de la guía, en donde pues la guía tiene la guía ecoturística de la biodiversidad y la cultura de San Juan Teponaxtla, Oaxaca, en donde justamente estamos hablando de aspectos etnográficos, aspectos culturales de esta comunidad, ¿no? La ubicación geográfica, la población, las características, qué actividades productivas hay. En el caso de esta guía, por ejemplo, se tradujeron algunos términos de la morfología o lo que es estas características diagnósticas de cada especie, también en lengua cuicateca, y además de todas las demás otras características que tiene una guía, que son los nombres, la situación del riesgo de la especie, la descripción misma de la especie, su distribución. Pero aquí estoy marcando en este círculo azul una característica que a nosotros nos parece que ninguna otra guía la tiene, que es justamente los significados y los usos de cada una de estas especies, ¿no? En algunos casos, las personas no quisieron compartir información muy particular, entonces eso lo respetamos y pudimos publicar o meter en esta guía la información que solo fue aceptada por las personas para que la pudiéramos compartir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los opilotes, se dice que puede ser utilizado para oscurecer el cabello, la sangre de los opilotes y otros usos medicinales que puede tener. Y además algunos simbolismos, ¿no? Si lo señalas con el dedo, los niños pueden volverse calvos en un tiempo, ¿no? Entonces tienen les decía yo, las implicaciones de estos materiales pues son grandes porque no solo se conocen los aspectos propios de la especie, sino dentro del contexto cultural de las personas, qué significan estas especies, ¿no? Y sus usos. Aquí está otro caso también de los carpinteros y todos tratamos de incluir en todos los casos esta parte de usos y significados, ¿no? El caso de los carpinteros anuncian noticias buenas o malas en la vida cotidiana de las personas. La noticia es positiva si un grupo de estos animales rodea a la persona y la noticia es negativa si un grupo de estos animales sigue a la persona. Si lo siguen es que algo está pasando, ¿no? Y bueno, ahora les voy a hablar del caso de la parte de Veracruz, en donde está relacionado esta investigación de los zapotecos y cuicatecos con esta parte porque nosotros acá en Veracruz, este es el país, México, y acá está el estado de Veracruz, y esta parte es la región que estamos representando en este cuadro de la parte izquierda, es la región de las altas montañas, en donde ya tenemos un grupo de monitoreo comunitario de aves con Conavio, con el Colegio de Posgraduados y con una asociación civil que se llama Geovicom, en donde tenemos ya aquí en esta región a grupos de personas que ya están haciendo el monitoreo de sus aves y que hemos impulsado con Conavio y con el colegio. Y aquí estamos teniendo ya un grupo con 9 localidades diferentes en las altas montañas y hay una localidad que no es de las altas montañas, es de la costa de Antón Lizardo, porque ahí también hemos estado trabajando, ahorita les continúo platicando sobre esto, pero por eso se llama la red de las altas montañas al mar, porque nos vamos desde la montaña más alta de nuestro país hacia casi los 6,000 metros al nivel cero de altitud, ¿no? Hacia el mar. Entonces tenemos una gama muy importante de especies. Aquí en la región de las altas montañas ya tenemos un artículo publicado con más de 515 especies, pero creemos que son más especies todavía las que se puedan encontrar aquí. Más de la mitad un poquito más de la mitad de las especies que existen en Veracruz. Y en México, porque son 1,100 tantas especies en el país de aves. Entonces, para este grupo de monitoreo comunitario estamos construyendo también una guía de aves
en donde estamos utilizando estas agrupaciones de zapotecos y cuicatecos, puesto que es para gente que vive en localidades en donde es difícil relacionar a las personas con los nombres científicos y estos aspectos técnicos. Entonces, pensamos que estas agrupaciones que aprendimos de los zapotecos y cuicatecos pueden ser muy apropiadas para que las personas del monitoreo puedan familiarizarse en primera instancia de manera más sencilla con las guías de aves. Y aquí estamos teniendo estos grupos de terrestres, aves de presa diurnas, nocturnas, acuáticas y arbóreas. Y aquí está más o menos la representación de la guía, en donde tenemos las características de descripción, etcétera. Pero las agrupaciones, la agrupación de la guía no es una agrupación filogenética como son todas las guías de aves, sino son agrupaciones de esta manera, de contexto, por hábitat, ¿no? Y por comportamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, están las aves de presa nocturnas junto con las especies de aves acuáticas, ¿no? Por ejemplo, entonces son grandes grupos de acuerdo a sus comportamiento y sus hábitats. Entonces, es un poco raro para aquellos ornitólogos que son asiduos, pero de esta parte como, digamos, tradicional de los ornitólogos. Y entonces esto puede meter mucho ruido porque, por ejemplo, aquí en las aves acuáticas, estamos considerando grupos que son de los chipes que no están relacionados con, por ejemplo, no sé, las garzas, ¿no? Los chorlitos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es más o menos el orden que tenemos. Y también está aquí las especies, por ejemplo, de aves arbóreas, que son ya, digamos, de palomas a las demás, ¿no? Doctora, nada más no me está pasando la presentación. No sé si es que se quedó porque quedamos en red de las altas montañas al mar. Sí la estoy compartiendo. A ver, no sé si estoy regresándome a la guía. No sé si ahí sí la estoy compartiendo y estoy pasándola. Sí la está compartiendo, pero no ha pasado, diga. No se ve que la esté pasando ahorita. Ok. ¿Qué haremos? Si quiere, deja de compartir y vuelve a compartirla para ver si ya se soluciona el problema. Dejar de compartir. A ver, ahí estoy. Y vuelvo a compartir. Ay, Dios. Perdón. Sí, ahora la vuelve a compartir. Sí, estoy en eso. Permítanme un segundito. Ay, creo que más bien. Sí, por favor. Parece que pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señora. Ay, Dios, no sé dónde tengo que. No ven mi pantalla, ¿verdad? No, ahorita no se ve. No puedo compartir la pantalla otra vez. Por favor. Creo que me sacó, ¿no? Sí, estás afuera. No sé por qué estoy, como que me sacó la conexión, entonces pero me escuchan, es muy raro. Sí, no, la conexión creo que está bien, nada más es que no seguía pasando la presentación. Okay. Sí. A ver, ahí voy. A ver, ahí ya estoy, según yo ya la volví a compartir. Ok, ya la vi. Ya, ¿verdad? Ok, bueno, decía aquí esto de las 9 localidades, lo de la guía de aves de las altas montañas, que les digo que estamos construyéndola en base a esta manera de clasificación de zapotecos y cuicatecos, en donde no estamos respetando la parte filogenética, sino más bien por hábitat y por comportamiento. Entonces hay aves de presa diurnas, digamos, todas juntas, halcones, aguilillas, están juntas. Incluso aquí un Lanio ludovicianus, que es bueno, es un ave también de presa, que aquí tiene un nombre, ay, se me fue ahorita el nombre, pero es también, digamos, de otro grupo que no pertenece a las aves de presa normalmente, pero la tenemos en ese grupo.
Las aves nocturnas también todas están, tapacaminos, búhos, todos están aquí incluidos. Y las aves acuáticas, decía yo, que están mezclados, aquellos son chipes con aves como garzas o churlitos. Si ven mi presentación bien, ¿verdad? Bueno, este es el último caso de estudio, que es precisamente un poquito más el detalle de las aves marinas en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Esta es la ubicación del área de estudio, entonces toda esta zona es la parte arrecifal, y aquí está Antón Lizardo, también México, Veracruz, y aquí estamos en las altas montañas, en esta parte, y entonces tenemos toda esta área, digamos, con muchísimas especies que se pueden observar, hasta más de 200 en un solo día, ¿no? Bueno, aquí también hicimos un estudio también para hacer el inventario de que ha llevado pues varios años. Se hacen también métodos y técnicas pues propias de la ornitología para el monitoreo de estas aves, en donde se ha involucrado también a un grupo de personas y a ellas se les está capacitando para poder fomentar el aviturismo. Entonces, aquí se les ha dado diferentes tipos de capacitación para poderlos relacionar con, bueno, ya ellos ya conocen sus aves, pero les digo, constantemente estamos construyendo este diálogo de saberes, ¿no? Pero para usar, por ejemplo, el equipo técnico de binoculares, guías, etcétera, pues hay que tener ciertas capacitaciones. Y bueno, obviamente pues esta parte también de no solo de la parte teórica, sino la parte práctica de salir a observar en conjunto y poder utilizar los diferentes materiales que nos permiten la determinación de especies. Y pues dadas las necesidades también del área, hemos construido también este material que es una guía rápida de las aves, en donde hemos incluido también parte del conocimiento de Antón Lizardo, que aquí pues ya es una comunidad no indígena, digamos, pero que tiene también, les decía yo al principio, pues un conocimiento también propio y único, ¿no? Entonces este es el ejemplo de la guía, es un panfleto de no más de 15 centímetros, y aquí hago mención de algunas de las características interesantes. Por ejemplo, algunas garzas que nosotros consideramos como garzas, para ellos son llamadas grullas, ¿no? Entonces, estos nombres locales también los incluimos en la guía porque es parte importante de ese conocimiento que la gente tiene, ¿no? Entonces, en este caso hay una grulla o garza que está en peligro de extinción y entonces la estamos monitoreando muy particularmente, pero sí es importante determinar que no le podríamos llamar garza rojiza, sino es una grulla con ciertas características muy diferentes a las demás y que la gente está como tratando de incluir todas estas características, pues tiene un plumaje claro y un plumaje rojizo, entonces es un poco complicado, pero esas son grullas, entonces no podríamos decirle monitorear la garza rojiza porque no nos entenderíamos. En el caso de los pelícanos, por ejemplo, para ellos la gente son los buchones, ¿no? Entonces hay que incluir el nombre científico quizás un poquito después, pero primero entender cómo ellos les nombran a cada uno de estas especies. ¿No? En el caso de las fragatas, pues son labios ahorcados o tijeretas, y en algunos casos se han construido nombres, como en el caso de los playeritos, pues casi todos para ellos son zarapicos, y en este caso, para esta especie Arenaria entrepresa, es un zarapico con babero. Entonces es así como se le ha designado en la guía. Y me parece que esto es todo. No sé si creo que en el tiempo. Pues muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Y pues obviamente este trabajo no se ha realizado solo por una servidora. Digo, hay todo un equipo de trabajo que está conmigo y que yo estoy con ellos. Entonces esto es el nombre de algunos de ellos. No quisiera omitir a nadie pero que lo vean ahí, quienes están ahí inmiscuidos. Y bueno, también agradezco la oportunidad de haber conocido a todos estos maestros que me han llevado a hacer estas investigaciones, todos mis asesores de maestría y de doctorado. Aquí están también y a los cuales les agradezco, y a CONACYT, que pues es quien me ha proporcionado también recursos en cuanto a mis estudios para poder tener estas investigaciones.
Y bueno, pues por el momento es lo que les puedo compartir. Disculpen los contratiempos técnicos, pero aquí quedo entonces a la orden para algunas preguntas, con gusto. Bueno, muchas gracias, doctora Graciela Alcántara Salinas. Realmente maravilloso su trabajo. Creo, y dentro de la antropología a nosotros siempre nos guía esos saberes populares, porque muchas veces, a veces los científicos tenemos nuestros propios términos, pero creo que es muy importante este trabajo de acercamiento comunitario, de que la gente también facilite a los biólogos nombres, inclusive recuerdo que con los peces, ¿verdad? Que a veces, muchas veces los peces les llaman de una forma y los remite a otros, digamos, les dicen barbús, peces, bobos o lo que sea, y muchas veces los biólogos no los identifican como eso. Y muchas veces los saberes de los pescadores y también, en este caso, en el caso específico de las aves, creo que ese acercamiento a las comunidades es exitoso en la medida en que se aprende mutuamente, hay una interacción entre las comunidades y los antropólogos, los biólogos, los no biólogos, y esto es importante. Doctora, vamos a pasarle a Carolina el micrófono para que ella vea si hay consultas para que usted las conteste. Claro que Hola, sí, con gusto. Gracias, Graciela. Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya tenemos una acá de Carolina Castillo. Dice, buenas tardes, me gustaría saber dónde puedo conseguir la guía. Gracias. Bueno, la guía de Teponaxtla que mostré con los usos y significados, estamos por reeditarla, estamos ya empezando la reedición. Entonces, próximamente les daremos a conocer la liga, pues ya todos los materiales van a ser como en línea, ¿no? En formatos de PDF para que podamos compartirlos con todos ustedes y poder compartir estas experiencias, como bien decían hace un momento, ¿no? Hay que fomentar este diálogo de saberes con las comunidades, porque de otra manera no vamos a lograr llegar a los objetivos o metas que tenemos. Al menos en mi caso como etnobióloga y como investigadora, para mí es prioritario hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pero sí, próximamente les damos a conocer las ligas. Ahora teníamos una impresión de 500 ejemplares, pero ya no, solo nos quedan como 5, pero ya la estamos reeditando. Gracias, Graciela. Vamos a abrir un espacio para las personas que quieren abrir micrófono y hacer su consulta. Entonces, ahí pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Con mucho gusto, dirían ustedes. Sí, Tenemos una persona que quiere hacer su consulta, puede abrir el micrófono. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, está bastante interesante y la verdad inspirador para aplicar en otras localidades. Mi pregunta, había tenido como algunas ideas y algunos acercamientos con este trabajos paralelas a lo de aves con mamíferos. Gracias. No escuché bien la pregunta, pero me parece que si tenía yo como experiencia también con mamíferos, ¿verdad? Sí, correcto. Con mamíferos, como el mismo enfoque que utilizó con las aves en las diferentes comunidades, y han realizado trabajos paralelos con mamíferos. Sí, la guía justo de Teponaxtla es una guía que tiene plantas, tiene anfibios, tiene reptiles, tiene aves y tiene mamíferos. Por obvias razones tiene más aves, pero sí tratamos de incluir, incluso estamos pensando incluir y rescatar información posiblemente de algunos insectos, que también es un conocimiento pues vasto de todos los bienes naturales que hace tiempo escuché que no hay que decir recursos, porque si no siempre pensamos que hay que usarlos y no es algo que está ahí, es un bien para la humanidad, ¿no? Entonces, hemos estado, en ese caso sí trabajamos con todos los grupos y generalmente hacemos, una vez que tenemos posibilidades de hacer un proyecto, tratamos de ser
siempre incluir lo más que podamos de todos los grupos, ¿no? En el caso de la parte de Veracruz en la zona recifal, si bien tuvimos dinero para hacer el monitoreo de aves, también tenemos información de la vegetación, de anfibios y reptiles, básicamente vertebrados, es lo que hemos trabajado y bueno, las técnicas, los métodos son básicamente los mismos y también espero pronto poder dar una clase en cuanto a esto para poder invitar a más gente. Para mí esto es una necesidad urgente para todos en el mundo, ¿no? Todo se nos está acabando, ¿no? Los recursos y también pues el conocimiento tradicional pues está, como es una parte en donde está sumamente relacionada con los recursos, si perdemos uno vamos a perder este axioma biocultural que le llaman, ¿no? Entonces sí es importante trabajar no solo con aves, esto que ha aplicado con las aves se puede hacer a otros grupos, sin duda. Gracias. Bueno, no tenemos más consultas por acá, entonces le voy a dar el pase a Vicky. Sí. Bueno, doctora, realmente maravilloso trabajo. Veracruz es una zona, primero el paisaje hermoso, ¿verdad? Y la zona, y la comida también. No, realmente es un lujo tener este tipo de investigaciones porque nos recuerda también que tenemos que respetar a la vida silvestre. Nosotros siempre llamamos la atención y ahora que usted decía que no son recursos, sino son bienes naturales, eso es un término interesante de retomar porque sí, no son como los recursos que nos enseñan que son renovables o irrenovables, sino que son bienes que realmente hay una interacción entre la naturaleza y el ser humano y por eso nosotros también desde el Museo del Jade hacemos siempre el llamado de la conservación, del respeto, de la adaptación al cambio climático y hacemos llamados entonces a ese respeto a la vida silvestre en todos los sentidos, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente, los mismos comunidades muchas veces toman algunos elementos de la naturaleza y este tipo de educación ambiental que se lleva a las comunidades ayuda también a que ellos entiendan que pues deben de estar en su hábitat y en su medio natural esos recursos, perdón, esos bienes naturales. Ya voy a cambiar la palabra a esos bienes naturales. Entonces, muchas gracias y agradecemos a su presencia también. Perdón, adelante. Sí, no, pues solo quedar a la orden. Yo espero que les haya resultado interesante el trabajo que he estado realizando y pues muy a la orden. Y por supuesto, pues nos queremos mucho los ticos y los mexicanos. Entonces, cuando gusten visitarnos, pues acá estaremos esperando y nosotros también gustosos iremos para allá para compartir experiencias. Y pues para mí ha sido un honor presentar mi trabajo con ustedes. Les agradezco mucho este espacio, en verdad, y quedo a la orden. La educadora del museo posiblemente le va a compartir había como una guía que ella había encontrado, se la va a compartir para que vea, tal vez la conozca o no, pero ahí se la compartimos luego. Y queda su dirección de correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que resolver o la misma pregunta de los monitoreos a otros animales que no sean solo aves. Creo que esta metodología es bastante acertada en este caso para poder aplicar a otro tipo de investigación con animales. Muchas gracias, doctora. Es un gusto y estamos en contacto. Creo que vamos a tenerla en otras conferencias. Ya habíamos quedado con algunos otros temas y yo creo que siempre abriendo el espacio, el diálogo de la educación informal, pero al final de cuentas siempre es una educación a todo tipo de público y le llegamos desde el Museo del Jade por este medio. Muchas gracias y a cuidarse todos. Buenas tardes a todos. Doctora, buenas tardes. Sí, gracias. Por ahí quedó una pregunta, pero con gusto la puedo responder por correo. El uso de las redes de niebla, preguntaban por ahí, creo. Sí, perdón, acá es que fue ahorita cuando estaban terminando. ¿Cuál es la idea de la utilización de las redes de niebla? Ya que este método generalmente se usa para diagnosticar el estado de las poblaciones. Sí, ciertamente lo mencioné, ¿no? El estudio pues fue básicamente, o sea, biológico, ¿no? Teníamos que hacer ese análisis también.
Por otro lado, bueno, era importante también esta parte. Desafortunadamente nosotros en México no tenemos los inventarios biológicos como ustedes ya los tienen. Entonces, para nosotros es prioritario también hacer este tipo de investigación porque no tenemos pues esto hecho. Entonces, vamos avanzando poco a poco, pero sí tratando de cubrir pues lo más que podemos, ¿no? En nuestras posibilidades como investigadores, pues, bueno, en mi caso con esta parte ornitológica, ¿no? Tratando de hacerlo lo mejor posible. Y fue bien interesante trabajar con las redes y con la gente. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. También en conocimiento, haciendo estos diálogos de saberes es sumamente importante. Siempre también notificando que estos equipos son limitados para la investigación y tratando también como de concienciar en ese sentido, ¿no? De no vender las aves, no tener que atraparlas para algún fin determinado que no sea el que ellos, digamos, tienen en su contexto cultural, en usos tradicional de las aves, ¿no? Pero sí, básicamente era con ese fin y bueno, resultó muy enriquecedor con la gente. Y bueno, pues muchas gracias, perdón por volver a tomar la palabra, pero quedo a la orden. Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Con mucho gusto. Antes de que se vaya, le quería contar que tenemos una exposición de murciélagos aquí, de Wow. biológica y también cultural. Y ha sido también un trabajo multidisciplinario y creo que ha llegado a mucho público. Qué interesante. Bueno, entonces, sí, será un gusto conocer más del trabajo, sí. Y claro, bueno, ahí le estaremos enviando el dossier y el folleto digital para que lo conozca. Muchas claro gracias sí. y buena tarde. Saludos. Gracias, quedo a la orden y gracias a la licenciada Yasmín Granados que también Yasmín, claro. me ayudó para la invitación de esta charla. Muchísimas gracias. ¿Cómo no?